Ok. Muy buenas a todos. Hoy día, bueno, al momento en el que estén viendo esto, tenemos lo que viene siendo el laboratorio número 7, ley de Ohm. Los objetivos, demostrar que la corriente directamente proporcional al voltaje aplicado y demostrar que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia aplicada. Bien. Primeramente, en marco teórico, vamos a ver lo que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica se define como el flujo de electrones a través de cierto material en un determinado tiempo, ¿no? Esa sería la definición estricta. Tiene una medida que es el amperio, su símbolo es A, como podrán ver aquí en la pantalla, ¿no? Y esa sería la definición estricta, como digo, ¿no? Ahora, eh, para visualizarlo un poco mejor, podemos aquí ver un material, vamos a decir que esto es un cable, ¿no? Un culombio, bien, un culombio eh, se define como el culombio también a la cantidad de carga, ¿no?, que hay en 6.28 trillones de electrones. Un culombio también se puede definir como 6.28 trillones de electrones. ¿Okay? Son bastantes, sí, ¿no? Es interesante notar la cantidad de electrones. Imagínense si esto hay, digamos, en un cable o se define como un culombio. Por eso es que es tan grande la medida de culombio, ¿no?, que usualmente no usamos el culombio como tal, usamos valores como miliculombio, microculombio, nanoculombio, que aún así siguen siendo bastante, una cantidad de electrones bastante grande, ¿no? Bueno, el amperio, ¿no?, en realidad es una unidad compuesta, ¿no? No es una unidad fundamental como tal, sino que también se puede definir como culombio sobre segundo, ¿no? Que aquí se ve mejor la definición de flujo, ¿no? Es la cantidad de electrones, ¿no? El culombio también, pues, decimos que un culombio son 6.28 trillones de electrones que están recorriendo una cierta área, ¿no?, a través de un determinado tiempo, ¿no?, segundo. Pero para nosotros solamente nos basta conocer que la corriente eléctrica es el flujo de electrones, ¿no? Quedémonos con esa definición más sencilla, que es el flujo de electrones. Luego necesitamos saber lo que es el voltaje. El voltaje se define como la diferencia de potencial entre dos puntos, ¿ok? En esta pila, por ejemplo, podríamos medir con un instrumento llamado voltímetro, colocar las pinzas, una punta de la pinza aquí arriba, una punta de pinza aquí abajo. Lo que está haciendo el voltímetro sería medir la diferencia de potencial entre este punto y este punto de aquí, ¿no?, el negativo. Digamos, ¿no?, que esta pila es de 12 voltios, ¿no?, porque el voltímetro me da 12 voltios como yo lo coloco, que quiere decir que en este punto de aquí, no, la diferencia de potencial aquí arriba es 12, bien, y aquí abajo es 0. Si hago yo la diferencia de potencial 12 menos 0, ¿cuánto sería? 12, ¿no? Entonces son 12 voltios. Sonará un poco redundante esto, pero esta definición de diferencia de potencial, que ya hemos visto ejercicios, ¿no?, más anteriormente, eh, se vuelve más interesante cuando lo que hacemos es calcular diferencias de potenciales entre diferentes valores de voltaje, ¿no? Entre un punto que está a 24 voltios y un punto que está a 12 voltios, por ejemplo, la diferencia de potencial entre ellos va a ser 12, ¿no? Y bueno, pero por ahora nos basta conocer simplemente que el voltaje es la diferencia de potencial entre dos puntos, ¿no? En las pilas, como tales, como digo, lo que tenemos es que en el positivo tenemos el valor nominal que nos indica la pila, puede ser 12, 24, 1.5 voltios, que son las pilas AAA, si no me equivoco, las AA creo que son 2.6. Y en el negativo tendríamos, usualmente está referido a 0, ¿no?, a 0 voltios. Luego necesitamos saber lo que es la resistencia eléctrica. ¿Okay? Su unidad es el ohmio, ¿no? No sé si lo dije anteriormente, pero la unidad del voltaje son los voltios. Lo repetí muchas veces, pero para dejarlo establecido, su unidad es el voltio. Y de la resistencia eléctrica tenemos el ohmio, ¿bien? Definido como la letra omega. ¿Okay? ¿Qué es una resistencia eléctrica? ¿No? Es este dispositivo que están viendo aquí viene en diferentes colores, me refiero a diferentes colores del celeste, ¿no?
porque las franjas como tales me indican a mí el valor de la resistencia y la última me indica la tolerancia, ¿no? Pero bueno, hay de diferentes colores, también hay de diferentes formas, ¿ok? Esta sería una resistencia. Si alguna vez han visto un potenciómetro, ¿okay? Es una resistencia variable, es decir, que yo puedo hacer variar si es un potenciómetro de 100K, por ejemplo, puedo hacerlo variar desde 0 ohmios hasta 100.000 ohmios, ¿no? Yo podría ir, a medida que giro la perilla, estaría haciendo yo 0, 1K, 2K, 3K, etc. Y también hay unas resistencias más especiales, ¿bien? Que soportan altas cantidades de potencia. Esta, como están viendo como tal, la genérica que conocen, normalmente, no normalmente, ¿no? Los valores que aguantan de potencia son de 1/4, por eso si alguna vez compran una resistencia, quizás y les preguntan de cuánto quiere, de 1/4 de watt, de medio watt, de 1 watt o de 2 watt. ¿Okay? El watt es la medida de potencia. Ahorita en este laboratorio no es importante profundizar en la potencia en el watt, pero para que lo sepan, ¿no? A mayor potencia soporta la resistencia, más grande es, ¿no? Las de 1/4 de watt son las más delgaditas, las más chiquititas, y ya a medida que va subiendo, las de 2 watts, por ejemplo, creo que casi que duplican o triplican el tamaño de la resistencia. Eso porque soportan grandes cantidades de potencia. Sonará pequeño decir 2 watts, pero en electrónica 2 watts es bastante potencia. Bueno, usualmente trabajamos con potencias que no son superiores a 1/4 de watt, ¿no? O quizás a 1 watt a lo mucho. Bueno, ese es el tema de electrónica, ¿no? Teniendo en claro ya qué son la corriente, el voltaje y la resistencia, tenemos la ley de Ohm, ¿no? Ohm fue un científico, un físico, barra ingeniero, barra filósofo, barra otras cosas, como lo eran muchos de los genios de la antigüedad. Ohm lo que hizo fue dar con una relación entre lo que eran las variables eléctricas más importantes, ¿no? La importancia de la ley de Ohm radica en que me relaciona estas variables eléctricas, ¿no? Es decir, el voltaje, la resistencia de la corriente en un circuito eléctrico es lo fundamental. Yo no puedo trabajar un circuito eléctrico si no conozco esta. La potencia también es importante, pero también hay una ley de Ohm que se extiende a la potencia, ¿no? La potencia, no lo tengo aquí, ¿no? En este momento, pero es voltaje por corriente, ¿ok? Aquí colocaría B y la potencia se suele describir como P. Su símbolo es el watt, el W. Espero no estar chupando tanto, pero también se puede, gracias a la ley de Ohm, yo puedo escribir potencias de diferentes maneras, ¿no? Puedo relacionar potencias como corrientes sobre resistencia al cuadrado, si no me equivoco, o si no quiero usar resistencia, quiero usar corriente con voltaje, y por B. Si no quiero usar corriente, solamente quiero usar voltaje y resistencias, también hay una equivalencia, ¿ok? Pero quedémonos con la ley de Ohm. La ley de Ohm, como está escrita aquí, me dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué significa directamente proporcional? Que si el voltaje aumenta, fíjense aquí, la corriente va a aumentar. Si yo tengo 1 amperio y 1 voltio, olvidemos un momento de la resistencia. Si me dice que es directamente proporcional, significa que si yo tengo 2 voltios, la corriente va a aumentar, digamos, a 2 amperios. Si tengo 3 voltios, 3 amperios. Si tengo 4 voltios, 4 amperios y así, ¿no? Eso con una resistencia de 1 ohmio, ¿no? Es directamente proporcional al voltaje, es decir, voltaje sube, resistencia y corriente sube, voltaje baja y corriente baja. E inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué significa inversamente proporcional? Si este valor de resistencia sube, la corriente disminuye. Si la resistencia baja, la corriente aumenta. Eso es lo que tienen que entender, ¿no? Cuando les hablen de directamente proporcional o inversamente proporcional, ¿no? Aquí tienen un circuito sencillo, ¿no? Tengo una diferencia de potencial, un voltaje, una corriente y una resistencia, ¿no? Es el circuito más sencillo que uno puede construir y es perfectamente aplicable para entender la ley de Ohm, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros? En el simulador, que ahorita vamos a entrar a él, vamos a armar este circuito sencillo. Primero vamos a establecer
el voltaje como una constante y vamos a hacer variar la resistencia. ¿Qué esperaríamos nosotros ver con todo este marco teórico que acabamos de explicar? Que si yo mantengo, por ejemplo, vamos a mantener el voltaje en 10 voltios, por decir algo, ¿ok? Si yo coloco un valor de resistencia, digamos 5, ahí me da una corriente de, no sé, de 5 amperios, digamos, no estoy dando valores al azar. Si de 5 yo lo aumento la resistencia a 10, ¿qué debería pasar con la corriente? Debería bajar, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Debemos comprobar eso. Si disminuyó esta resistencia, esto debería subir y bueno, creo que ya sería repetirme, pero eso es lo que vamos a hacer en el simulador. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahorita con el procedimiento. Vamos a ir al simulador FET. Este simulador, este laboratorio es diferente al que hemos estado usando para capacitores. Así que creo que lo mejor va a ser mostrarles cómo ir desde el inicio, ¿no? Creo que lo mejor va a ser eso. Bueno, digamos que, perdón, no les da el link, ¿no? En caso de que no les dé, como ha pasado con algunos laboratorios, ustedes buscan FET en internet. Se vean aquí, donde dice Free Online Simulations, creo que es, ok. Pero este de aquí, este link, entran. Ahorita que cargue nos vamos a la parte de simulación, colocamos en física, ¿no? Nosotros estamos en física. Aquí van a buscar el que diga este de aquí, ¿bien? En principio cualquiera de los dos funciona, ¿ok? Cualquiera de estos dos funciona, yo estaba usando este, ok, así que vamos a usar este porque es el que estaba funcionando, al menos el que yo ocupé. En teoría el otro también funciona. Bueno, y le podemos dar aquí una vez play. Bueno, este no debería tener problemas porque supuestamente está recién actualizado. Bueno, estos laboratorios, el de capacitores parece que lo dejaron un poco de lado. En mi opinión está mejor trabajar con esta notación, ¿no? Que es la genérica, es la notación de circuitos, es la notación que usamos nosotros en los ejercicios, ¿no? De todas formas, trabajemos con esto, después va a ser tan sencillo como darle clic aquí y se van a dar cuenta que estamos usando, ¿no? Esto es una representación más realista de los componentes. ¿Ok? Usemos esto, pero ¿qué necesitamos? Necesitamos una batería, una fuente de voltaje, ¿no? Seguramente que ya conocer los símbolos, por ahora voy a eliminar esto, ¿ok? Voy a eliminar esto y voy a dejar solo estos dos, ¿ya? Coloco mi pila, mi fuente de voltaje, quiero mi resistencia, ¿bien? Y uso un cable, ¿no? Este sería el cable. Cuando lo acercan a uno de los... eh, cuando acercan dos círculos, digamos, dos de estos, directamente se pegan, ¿ok? Ahora, esto es una sola línea, ¿bien? Para no serlo tan apeñuscado de traer esta arriba y que quede así, yo preferiría, ¿no? Y por una cuestión más estética que lo hagan así. Esto lo puedo girar de esta manera. Si está lento ahorita, creo que es porque yo estoy grabando y usando el simulador a la vez. Ustedes que solamente van a estar usando el simulador no debería estarles tan lento. Y ahí ya vieron, ¿no? Que se unió todo. Lo mismo aquí a la izquierda, ¿no? Tendría que hacer... Tenemos eso y bueno. Esto y ahora arriba. Y ese es el circuito que nosotros vamos a ocupar, ¿no? Ahora, yo con esto no puedo tomar medidas, ¿ok? No me permite tomar medidas esto. Bueno, podemos darle aquí doble clic a la fuente y aquí me permite variar el voltaje, ¿bien? Tengo una amplia gama de voltajes para ir de 0 a 220 voltios. Vamos a mantenernos nosotros para simular valores reales de 24 voltios, ¿ok? Las fuentes de voltaje directo, porque esto es voltaje directo, negativo o positivo. Aquí hay una fuente de voltaje alterno, pero no vamos a entrar en corrientes alternas. No suelen pasar los 24 voltios, ¿ok? Entonces dejémoslo en 12 por ahora. Si le damos doble clic a la resistencia, podemos ir desde 0 ohmios, ¿ok?
hasta 120 ohmios, que en realidad es muy poquito porque usualmente usamos valores de resistencia que llegan hasta el mega ohmio, pero bueno, el simulador da para esto. ¿Por qué al tirarlo a cero me sale aquí una llamita, no? Como si la fuente acaba de explotar. Bueno, vamos a ver, ¿no? A ver. ¿Qué pasa si según mi fórmula, ¿no? ¿Qué pasa si mi resistencia es cero? Vamos a la fórmula. Veamos aquí. Si mi resistencia es cero y tengo un valor de voltaje X, ¿no? No sé, creo que lo dejé en 12. ¿Qué pasa con la división en cero? Con la división en cero lo que sucede es que matemáticamente esto tiende al infinito, ¿no? Es una incongruencia, si no me equivoco, el nombre no me acuerdo, una indeterminación que hará infinito. ¿Cómo interpretaría esto en el mundo físico? Que la corriente a través de este cable es infinita, ¿ok? Pero eso obviamente no existe, va a llegar un punto en el que la corriente va a ser tan alta que la fuente se va a destruir, porque la corriente altísima, ¿no? Si la resistencia es cero, se va a destruir la fuente, ¿okay? Porque la potencia también se va a ir al extremo. Entonces esto se arregla dando el número de resistencia, ¿no? El que sea. ¿Okay? Entonces ya limito la corriente. Ahora no estoy viendo valores aquí, ¿no? ¿Cómo hago yo para ver valores? En el caso del voltaje podemos usar este voltímetro, ¿no? Que lo que hace es, yo coloco en el componente que quiera medir, por ejemplo aquí negativo, aquí positivo, 12 voltios. Puedo ver también la resistencia, puedo ver aquí y puedo mirar aquí. Hay 12 voltios, ¿no? Es decir, como solamente tengo un circuito sencillo de resistencia y fuente, todo el voltaje que entrega la fuente cae en la resistencia, ¿no? Recuerden que, y vamos a ver más adelante en otros laboratorios las leyes de Kirchhoff, la de voltaje me dice que los voltajes entregados tienen que ser iguales a los voltajes consumidos, ¿no? Si estoy entregando 12 voltios, tengo que ver yo en mi único componente del circuito 12 voltios. Ahora el voltaje se mide en paralelo. No sé si se dan cuenta que esta fuente, ¿no? Si yo la colocara de esta manera, es como si este fuera un componente extra, ¿no? Y está en paralelo con el circuito, ¿no? Los voltajes se miden en paralelo de los componentes, la resistencia igual, es como si yo colocara esto así, ¿no? Y esto lo dejara así, y bueno, ahí se ve un poquito feo. Digamos, el voltímetro está en paralelo con la resistencia, ¿no? Por eso se dice que los voltajes se miden en paralelo. En cambio, vamos a dejar esto un rato de lado, las corrientes se miden en serie. ¿Qué tengo que hacer yo con mi amperímetro? Este instrumento se llama amperímetro. Tengo que eliminar este cable por el momento. Voy a extender esto de esta manera. Coloco aquí, ¿no? En serie con el componente que quiero medir, ¿no? Vamos a unir esto con otro cable, vamos a unir aquí con otro cable. Y fíjense, ¿no? Me da un valor de 1 amperio. ¿Tiene sentido esto? Ahora sí vamos a colocar aquí labels. Bien. Bueno, en teoría deberíamos valores aquí. Tengo 12 voltios, tengo 12 ohmios. Según mi fórmula, 12 voltios sobre 12 ohmios, 12 entre 12, 1. Por eso es que me sale 1 amperio. ¿Okay? Esto dejémoslo ahí por el momento. Un detalle más. Aquí puedo también ver el flujo de corriente. Ahora, ¿qué pasa aquí? Fíjense que los electrones se están moviendo, ¿sí? Bastante lento porque la corriente es bastante pequeña. Bueno, 1 amperio no es pequeño a nivel electrónica, pero para el simulador lo es. ¿Hacia dónde fluye la corriente? Es como si estuviera fluyendo desde el negativo hacia el positivo, ¿no es verdad? Esto es porque este es el sentido real de la corriente, el sentido de los electrones. Bueno, pero nosotros en la materia de física no usamos el sentido real de la corriente, ¿ok? Eso es cosa para los electrónicos y los de redes, si es que hay ahí por ahí de redes. Nosotros usamos el sentido convencional, ¿ok? Entonces cambiamos al convencional y ahora sí, ¿no? Vemos que sale de positivo, fluye hacia el negativo, ¿no? Que es el sentido convencional de la corriente. ¿Ok? Esto para que lo vean. ¿Qué va a pasar si yo aumento el voltaje? Según mi fórmula, ¿qué debería pasar? Si yo aumento el voltaje, debería aumentar la corriente. Vamos a ver. Aquí puedo cambiar valores de decimales de voltaje, ¿no?
Si doy una flecha y si quiero cambiar más rápido, puedo ir así. Bien. Fíjense que va subiendo el voltaje, va subiendo la corriente y las flechas van yendo más rápido, ¿no? Eso es porque recuerden, la corriente es el flujo de electrones en un determinado tiempo, ¿no? Coulombios sobre segundos. Hagan una analogía con la velocidad, ¿ok? Seguramente algún profesor, docente o algún científico me mataría por decir eso, pero para que se entienda, ¿no? Fíjense que a mayor es la corriente, más rápido parece fluir, ¿no? Igual los electrones se están moviendo mucho más rápido. ¿Okay? No le digan, pero que dije eso a un profesor de física, ¿ok? Nos podemos subir hasta el máximo y eso sería lo máximo. ¿Qué tienen que hacer ustedes con el laboratorio? Aquí tienen una tabla. Bueno, si se fijan, aquí yo he establecido valores fijos, porque ¿qué vamos a hacer? La fórmula, habíamos dicho que queríamos verificar, no, esto es otro laboratorio, perdón. Habíamos dicho que nosotros queríamos demostrar que la corriente es directamente proporcional y al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia aplicada. ¿Cómo vamos a hacer eso? En una tabla vamos a tener resistencia fija, 22 ohmios, 22 ohmios, 22 ohmios. En la otra vamos a tener voltaje fijo, 12 voltios, 12 voltios, 12 voltios. Y lo que vamos a hacer variar en estos casos, en el caso de una resistencia fija, van a ser los voltajes, ¿ok? Vamos a colocar aquí este valor que yo coloqué en la tabla. Bueno, vamos a ver, 22 ohmios, ¿ok? ¿Qué voy a hacer? Me basta a mí, para entender estos, tres valores diferentes de voltaje, ¿ok? Bueno, haré esta vez yo y la siguiente vez, bueno, ustedes pueden hacer con estos mismos valores, pueden usar diferentes porque de todas formas los cálculos los tengo que ver, ¿ok? Los cálculos tengo que, vamos a poner 10, 2 de idea, vamos a poner 12 y vamos a poner 24, ¿ok? Primero hago la experimental. ¿Cómo sería la experimental? Vamos a hacer variar el voltaje. Vamos a colocarlo primero. Mi primera medida era 2 voltios, ¿no? ¿Cuánta corriente es eso? 0.9 amperios, ¿no? Mi dato experimental va a ser 0.9, 9. Vamos a ver el de 24. ¿Qué pasa cuando yo la fuente ahora la subo a 24 voltios? ¿Qué pasa con la corriente? Ahora es 1.09, ¿no? 1,09. Si no me equivoco yo, sí. ¿Qué pasa cuando es 12? Bueno, eso ya tienen que hacerlo ustedes, ¿ya? ¿Qué estamos demostrando aquí? Cuando es 2 voltios, es 0.9. Cuando aumenté el voltaje, aumentó la corriente. Estoy demostrando lo que me decía la fórmula, ¿no? Estos datos lo llenan con datos experimentales que son del simulador y al ladito tengo que ver la teórica, ¿no? Tienen que colocarme la fórmula, ¿no? Y los valores respectivos, ¿no? En el caso 1 es resistencia 22 y voltaje 2. En el caso 2 es resistencia 22, voltaje 12. En el caso 3, resistencia 22, voltaje 24, ¿no? Creo que eso habíamos definido, sí. ¿Okay? Y me colocan esos resultados. Tengo que verlos aquí en los cálculos y aquí en la tabla. ¿Okay? Y luego lo que hago es definir un voltaje fijo en la segunda tabla. Vamos a definir esto en 12 voltios. Se fue a 15, no sé por qué. 12 voltios. Y ahora lo que voy a hacer va a ser la resistencia, ¿no? No sé. Hagamos que sea algo parecido, ¿no? Digamos que sea de 8. Tengo un rango más amplio aquí para escoger de, sea lo que sea, la cosa es que vaya aumentando, de 8, de 40 y de 100, por decir algo, ¿no? Y ver qué pasa con la corriente, ¿no? ¿Qué van a tener que hacer ustedes? Jugar, ¿no? 8 ohmios y veo la corriente. 50 ohmios, no recuerdo, le puse 40 y ven la corriente. Aquí que pueden darse cuenta rápidamente, ¿no? Fíjense, si yo tengo baja resistencia, si me fijo en el amperímetro, 2.40 amperios. A medida que yo voy subiendo esto, la corriente va decayendo.
En el mismo simulador me puedo dar cuenta o puedo comprobar la ley de Ohm, ¿no? Pero ustedes tienen que hacer los cálculos. Bueno, definen sus valores de resistencia aquí. Pueden ser estos o pueden ser otros si quieren, porque al fin y al cabo los cálculos los tengo que ver nuevamente en esta parte, ¿no? Aquí colocan los resultados del amperímetro, ¿ok? En la parte que dice experimental, y en la teórico los resultados de sus cálculos. Bueno, y esto sería el laboratorio, ¿ok? La idea era justamente esa, ver la aplicación de la ley de Ohm, tener en claro lo que es ley de Ohm, porque luego vamos a pasar a leyes de Kirchhoff, y si no entienden lo que es ley de Ohm, Kirchhoff lo único que va a hacer chiparlo, bueno, pero debería estar claro. ¿Ok? Recuerden, pueden usar esta tabla, que seguramente la mayoría lo va a hacer, pueden hacerse ustedes una propia, pero tienen que tener estos datos, ¿no? Y tengo que ver los cálculos. Los cálculos pueden hacerlos, si es que pueden, porque no sé si habrá una manera, que yo no soy experto en Excel, si pueden hacerlo sobre el mismo Excel, pues lo hacen, ¿no? Si lo hacen en Word y quieren hacer las fórmulas en Word, que eso se puede hacer, yo lo he hecho, lo hacen. Si quieren hacer la tabla aquí, sacarle un screen y hacer los cálculos a mano y sacarle un screen a los cálculos y ponerlos sobre su documento de Word, también pueden hacerlo. La cosa es que tengo que ver tabla y cálculos. Bueno, tengo que ver las dos cosas en el procedimiento. ¿Ya? La manera en la que me lo muestren es un poco irrelevante. Bueno, no se me ocurre otra manera en la que puedan hacerlo, ¿no? Y eso, bien. No creo que haya más dudas sobre el laboratorio, ya saben, objetivos de copiar y pegar, marco teórico, tienen que escribir, ¿no? Tienen que darme una pequeña investigación de qué es corriente eléctrica, de qué es voltaje, de qué es resistencia, hay teoría sobre ley de Ohm también, ok, también quiero ver eso. Procedimiento, explican con sus palabras que hicimos, y las conclusiones, ¿no? Y eso sería el laboratorio. Bien, no creo que hayan dudas, de todas formas, si hubiesen dudas, pueden preguntarme en el grupo, ¿no? Para que la duda que tenga uno sea respondida para todos. Si tienen problemas con el simulador también me hablan. Voy a pasarles este link que es un poco más directo. Si no funciona pueden entrar como les acabo de enseñar en el video desde la propia página. Y no creo que haya más problemas con el simulador, bueno. Eso es todo, chicos, bien. Probablemente vuelvan a hacer los laboratorios grabaciones porque pues me salieron unas clases, ¿okay? Voy a intentar que sean presenciales, no es la palabra, bueno, o sea, virtuales, pero con presentes en la sala, ¿no? Creo que es mejor decirlo así. Si no puedo, pues vamos a seguir haciendo grabaciones, ¿no? No nos podemos atrasar, pero más con los laboratorios, por eso una vez decidí grabarlo e enviárselos a ustedes, al menos la grabación, para que trabajen, ¿no? Y además les conviene que hagamos más laboratorios, porque además laboratorios la nota es sobre más informes, y así mejor, ¿no? Porque si son pocos informes y saco notas sobre pocos informes, si le faltó 2 o 3 informes, le va a bajar bastante la nota, ¿no? Entonces mejor hacer más laboratorios. Bueno, ahora sí, eso es todo, chicos. Espero que hayan entendido. Cualquier duda me pueden contactar y nos veríamos con ustedes el siguiente lunes en las asignaturas. Bueno, nos vemos.